Bueno, ahí está grabando. La intención de la grabación también es para que quede como tener en cuenta algunos aspectos para poder hacer búsquedas en base de datos de confianza, ¿verdad? Famoso, en- se nos piden que las fuentes que consultemos sean fuentes primarias, a diferencia de las fuentes secundarias que se utilicen siempre y cuando las fuentes primarias no tengan acceso. A mí me pasó que yo quería hacer una revisión sobre los componentes del amor de un autor que se llama Robert Stenberg, que hace la misma teoría de inteligencia también. Y Robert Stenberg tenía un libro que se llama El Triángulo del Amor. Así, ese es el título del libro y había en inglés y en español. Él dentro del libro reporta un instrumento psicométrico que evalúa las dimensiones del amor, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ese libro yo no conseguí acá y había una tesis en mi facultad que le citaba directamente a Robert Stenberg del mismo libro que yo necesitaba. Obviamente esa tesis era una fuente secundaria porque accedió al libro en esencia y yo quería hacer la famosa cita de cita porque no me quedaba otra, porque no tenía el libro. Entonces mi profesora me recomendó buscar el libro y si no conseguía, o sea, dentro de un tiempo prudencial no conseguía, ahí sí usar la fuente secundaria que era la tesis de mi profesora, que se llama Alicia Martínez. Mandé a buscar en Argentina por Mercado Libre, famoso, le pregunté a todo el mundo, a gente que trabaja ahí. Mi mamá se fue también a Argentina a visitar a familiares y recorrió la biblioteca y no consiguió. Hasta que tuve contacto con la profesora y decía la profesora tenía el libro. Y obviamente hay gente que quiere prestar y otros no, ¿verdad? Me dio la posibilidad de hacer copia del libro y ahí accedí a la fuente primaria. El test había pasado por un proceso de validación, pero yo solamente podía utilizar ese test para mi tesis si tenía autorización de la editorial, que en ese entonces la editorial del libro era Paidós, o si el autor, o sea, Robert Stenberg, me daba permiso. Bueno, nosotros así, ahora nos responde un mail Robert Stenberg y estamos felices, ¿verdad? Lo que sí, conseguimos su currículum, conseguimos dónde vivía, su número de teléfono, su dirección, todo. Y le mandamos un correo, ¿verdad? O sea, el profesor Pascual se encargó de ese correo porque siendo que va a la inglés. Y él más o menos tiene gente así de Yanquilandia, entonces nos ayudó con el correo, ¿verdad? Y mi tutor, que en ese entonces era el profe José Brito, me dijo, si Stenberg te responde tu correo, ya tenés un 5, me dijo, ¿verdad? O sea, es como que es lo máximo porque tenés un contacto de alguien así super pro. No me respondió nunca. No nos respondió. Y Paidós le mandamos un correo de solicitud de autorización de usar el test y nos rechazó también. O sea, por más que accedimos a la fuente primaria, por más de que era con fines investigativos, no autorizaban a usar el test. Entonces nuestro tutor lo que nos dice es, bueno, hay que usar un plan B y usar otro autor que tenga una teoría similar o que se base en la teoría de Stenberg. Y había otro autor que se llamaba Carlos Yela y él es español que se basaba en el modelo de Stenberg y creó su propio modelo teórico que en vez de 3 componentes él decía que habían 4. O sea, es la única diferencia. Y contactamos con el autor, le escribimos un correo. Él tenía también un instrumento validado también con el modelo teórico que él presentaba. Solo que él nos recomendó, o sea, nos dijo, les doy autorización de usar el test siempre y cuando accedan al artículo. Hola. Siempre y cuando accedan al artículo y el artículo tiene costo. Creo que salía $20, $30 por ahí en ese tiempo. Y bueno, y Pascual se encargó de esa parte porque yo no entiendo nada de compra en digital. Y él se encargó de poder conseguir el artículo, ayudó a la traducción, retraducción. Entonces, para no caer en tergiversaciones, en mala interpretación de contenido o de la cita que hace una persona que accedió a la fuente
primaria, o sea, sería la tesis que yo hubiese utilizado como referencia, siempre es en tratar de acceder a las fuentes primarias, o sea, siempre tratar de buscar el autor original, no, y tratar de evitar lo más que se pueda cita de cita, y con más razón fuentes terciarias, porque puede ocurrir que el mensaje en esencia del teórico se tergiverse porque va como que una especie de teléfono cortado, ¿verdad? Si yo te cuento algo a vos y vos vas contando de persona a persona, se cambia la idea en esencia, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de evitar ese tipo de malinterpretaciones, se nos recomienda usar fuentes primarias. Y solo, como me pasó a mí, solo si no accedes al libro y tenés algo que hable sobre que accedió al libro o al artículo de primera mano, ahí sí hacer cita de cita. Pero es como que tomarte el tiempo prudencial de poder buscar y ver si es que podés acceder, ¿verdad? Entonces, la idea era poder buscar, hacer búsquedas, porque la fuente que yo les estaba mostrando, que es de una clase que hice con gente de México, hablan de que hay diferentes niveles de evidencia dependiendo de qué tipo de trabajo se haga. Por ejemplo, no es o tiene poca validez la opinión de una persona acerca de un tema, por más de que sea un experto, porque la persona se puede equivocar, ¿verdad? Entonces hay diferentes niveles, hay estudios transversales, o sea, los estudios descriptivos tienen una bajita nivel de evidencia, ¿verdad? Como vemos, los estudios de casos únicos de un solo paciente, ¿verdad? O sea, son generalmente, o estudios de casos son prácticamente casos y controles, son de moderada prácticamente evidencia, que es lo que nosotros hacemos. La mayoría de las tesis que hacen acá y lo que hacemos en la Facultad de la Universidad Nacional de Asunción generalmente son estudios correlacionales o estudios descriptivos, y eso engloba en este nivel. Después hay estudios un poquitito más rígidos, que son estudios longitudinales que hacen seguimiento así del grupo que está siendo evaluado, ¿verdad? Después estudios cuasi experimentales, que es donde prueban protocolos de intervención, tratamientos, etcétera, etcétera, que es un poco más rígido, ¿verdad? Y revisiones que se hacen de estudios correlacionales, por ejemplo, por eso habla de casos y controles o cohorte. Los más pro, recontra pro, porque es una cuestión experimental, los diseños n igual a 1 y los diseños experimentales, ¿verdad? Que habla de ensayos controlados aleatorizados, o sea, ensayos clínicos aleatorizados también se le puede denominar cuando se hace en el ámbito de la salud, pero son estudios experimentales. Y cuando se hacen revisiones de otros estudios, o sea, revisiones sistemáticas de otros estudios que hayan englobado este tipo de investigación. Entonces nosotros en Paraguay estamos en este nivel de elaboración de trabajo, ¿verdad? Y es porque son pocas las personas que manejan cómo se hacen este tipo de análisis, ¿verdad? Que piden que sean de pruebas estadísticas que son prácticamente de, ¿cómo se dice? Análisis ya sea bivariado o multivariado, dependiendo, o sea, son pruebas estadísticas un poquito más complejas, ¿verdad? En donde se comparan o relacionan más de una variable, ¿verdad? ¿Y qué pasa en los estudios experimentales o cuasi experimentales? Es que se tiene que tener mayor rigurosidad en el control de variables extrañas para no sesgar resultados. Entonces, ustedes, al saber qué tipo de estudio es la que encuentran, también saben el nivel de evidencia que tienen. ¿Se entiende? O sea, cuando tienen un antecedente que es un estudio de revisión sistemática, híjole, o sea, es una alta evidencia, ¿entendés? Pero cuando tienen un antecedente que es estudio descriptivo, correlacional o comparaciones de casos y controles o cohorte, como dice acá, es moderado. Entonces, como que para que se entienda que lo que importa es las evidencias, los resultados de investigaciones que hay, y importa muy poco o casi nada lo que un experto opina acerca de un tema. ¿Verdad? Porque puede caer en algo que es falacia de autoridad, de que una cosa no es verdad porque lo digo yo o porque le dice otra persona, sino porque hay evidencia de diferentes estudios que sustentan que eso probablemente sea verdad. ¿Entendés? Entonces, usted al saber este triangulito
van a saber el nivel de evidencia del trabajo que van a sustentar dentro de su trabajo de investigación. Bueno, y hay diferentes tipos de evidencia. Por ejemplo, obviamente no hay que tener en cuenta lo que habla aquí, ¿verdad? El tema de los mensajes virales en WhatsApp, los videos de TikTok que se usan, no, eso no. O sea, es porque cae mucho en lo que es opinión. A veces hasta de gente no experta de un tema, ¿verdad? Entonces había un autor que generalmente esto después nosotros vamos a tener en cuenta lo que ya más o menos hicimos con la redacción de la pregunta de investigación. Tiene en cuenta algunos indicadores o palabras claves que tenemos que tener en cuenta para poder redactar, ¿verdad?, la pregunta. Famoso la población tiene que estar justamente el resultado que se espera, ¿verdad? Tiene que estar, en nuestro caso, la población, la variable y el resultado que queremos estudiar, y la temporalidad y espacial que solemos tener en cuenta. Cada variante tiene que ver con qué característica, ¿verdad? El pico, por ejemplo, que es un, ¿cómo se dice? Es un, ay, no me acuerdo el nombre. Es como una abreviatura para lo que tiene que tener la pregunta de investigación, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, pedimos qué queremos saber, qué es la variable, en quiénes, la población, qué queremos saber de la variable, que sería qué tipo de estudio va a ser, sería el resultado, y la temporalidad y espacial. Ese es prácticamente lo que tiene que ver con lo que buscamos e engloba lo que es los datos que se pueden llegar a buscar. Por eso ellos hicieron estos puntos. Por eso, por ejemplo, picos significa la pregunta tiene que tener la población, o sea, los participantes, la intervención que se va a realizar, con qué se va a comparar el resultado y el diseño que va a hacer. O sea, qué se quiere saber, si va a estudio descriptivo, comparativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que sí, la intención de los tipos, yo le mostraba de los tipos de evidencia para saber en dónde van a encontrar ese tipo de información. Esto es nuevo, o sea, hace 2 meses recién aprendí. Y este señor habla, según este material, que es un artículo científico, buscaron dónde podemos encontrar fuentes de confianza en psicología, ¿verdad? Y qué lugares tienen mayor nivel de evidencia de artículos científicos que pasan por una revisión de pares, en donde los expertos o persona que el docente experto que evalúa el artículo se hace a doble ciego. O sea, el que emite el artículo no sabe quién lo evalúa y el que está corrigiendo el artículo no sabe de quién es el estudio, ¿sí? Y hay diferentes niveles. Los que están en nivel A son los mejores, son los que están en niveles altos de evidencia porque publican estudios experimentales y estudios de revisiones sistemáticas que están en el grupo A. Y hay una biblioteca que se llama Cochrane, ¿verdad?, que solamente ahí se publica estudios experimentales y estudios de revisiones sistemáticas, que son los más altos niveles de evidencia que vimos en ese triangulito, ¿verdad? Cosas que tienen que ver relacionadas a salud, SIGINFO, que es APA, ¿verdad?, de la Asociación Americana de Psicología, Walker Scholar, que tiene que ver aspectos que tienen que ver con salud, conocemos perfectamente Redalic, ¿verdad?, y otras fuentes que podemos llegar a encontrar. Entonces, los estudios correlacionales, descriptivos, vamos a encontrar más acá, cuasi experimentales, de alguna manera también estudios descriptivos, de correlación, vamos a encontrar acá, pero acá sí o sí vamos a encontrar revisiones sistemáticas y estudios experimentales, e incluso en igual a 1, o sea, los que están en niveles más altos. Por eso le puse, o les muestro esto, que cómo se niveló de acuerdo al nivel de evidencia, ¿verdad? O sea, los que están en el grupo del nivel A son mejores y tienen mayor solidez que los que están en el grupo C, ¿verdad? Y esas son fuentes donde se pueden buscar. Generalmente podemos encontrar información en otros lugares, pero no se recomienda usar Google Académico por más que tenemos como referencia. ¿Por qué Google Académico no? Porque algunas circunstancias nos lleva a... Bueno, nos reporta estudios que no pasaron por revisión, ¿sí? Ahora, si ustedes encuentran una fuente de confianza, o sea, que tenga el tema que ustedes quieren estudiar y está en Google Académico, verifiquen de dónde se quitó.
O sea, quién subió ese artículo, o esa tesina o esa monografía. Si es en un repositorio de una universidad, pueden usar. Porque si se coloca en un repositorio de una universidad, quiere decir que pasó por un filtro, como pasamos nosotros, ¿verdad? Que tenemos nuestro tutor, nuestro asesor metodológico y la mesa examinadora que evalúa el trabajo. Pero eso no garantiza de que el trabajo no tenga errores, ¿verdad? En cambio, en las otras fuentes que yo les mostré, hay diferentes filtros. Por ejemplo, te piden autorización de comité de ética si el trabajo fue evaluado justamente con respecto a lo metodológico y lo ético para presentar el trabajo. Te pide evidencia de que las personas hayan firmado un consentimiento informado. Firmado o que hayan sido informados. Te piden tu base de datos para ver si tus resultados realmente es lo que vos mostrás y si vos no falsificaste información o no inventaste. Y obviamente está el profesor o el experto que evalúa el escrito del trabajo. O sea, hay diferentes, ¿cómo se dice? Es más rígido los que están en el nivel A en comparación a lo que nuestros profesores nos corrigen, ¿verdad? Incluso vos tenés que compartir tu base de datos para poder publicar en ese lugar de los que son del grupo A que te mencioné. Otras personas hacen el mismo análisis, otro se encarga de verificar que realmente se aplicó a las personas correspondientes los instrumentos o se evaluó o si realmente participaron, para verificar que no haya invención ni, ¿cómo se dice? Falsificación de resultados, ¿verdad? Entonces, sabemos que esos son mucho más críticos, más rigurosos en poder publicar trabajo en sus revistas, pero de alguna forma en Google Académico no tenemos tanta credibilidad que eso llegue a pasar. Hay algunas revistas que sí están en el buscador de Google Académico, pero a veces no, como les mencioné, puede saltarle un archivo que no pasó por esos filtros. ¿Sí? Ni siquiera el del revisor, del tutor, revisor del profesor, sino que a alguien se le ocurrió subir su trabajo y subió, ¿verdad? El famoso trabajo práctico de la facultad. Entonces, la intención es buscar fuentes que tengan por lo menos algún tipo de revisión y que ustedes puedan reportar en su trabajo, ¿verdad? Como fuente primaria. Y ya ven que hay criterios de calidad. Obviamente no se usa Rincón del Vago, tareas.com no, ese no luego. Wikipedia tampoco, Facebook, creo que Norma APA habla de algunas redes sociales que se pueden citar, pero mejor busquen artículos o conferencias o simposios que van a poder citar y van a poder exponer lo que realmente dijo la persona acerca del tema. Ahora, Facebook, o sea, redes sociales no son de confianza, justamente por el tema de que hay mucha influencia de gente que no es experta, o sea, influencer, sobre los temas que se pueden llegar a reportar. Algo que es importante siempre es saber hacer búsquedas, y este profesor habla de un concepto que se llama tesauro, que son palabras claves, ¿verdad? O sea, cómo nosotros podemos hacer búsquedas es sabiendo cuál es nuestra variable y qué engloba o qué temas están o qué conceptos están ligados a lo que nosotros queremos hacer la búsqueda para colocar en nuestro buscador, ¿sí? Porque a veces lo que pasa es que a mí me pasan todos los años que me dicen, bueno, profe, yo no encontré antecedentes sobre mi tema. Imposible, no puede ser que nadie en este mundo haya pensado antes que ustedes sobre un tema que se quiera estudiar, ¿verdad? Entonces, él lo que habla es de tener en cuenta conceptos que estén ligados a lo que quieren hacer búsquedas. Y hay una base de datos que engloba temas que se llama MESH, ¿verdad? El MESH, vamos a decir, captura base de datos y asocias acerca de los temas que se quiere investigar. Por ejemplo, yo pongo el concepto de ansiedad y me va a salir tratamiento farmacológico. Ya hay términos que están asociados a ese concepto clave que justamente me va a ayudar a mi búsqueda. Y yo puedo agregar como palabra clave en mi búsqueda en las bases de datos o de alguna forma no. Ellos hicieron, como ven, para hacer una buena búsqueda, hay como formas de hacer incluir conceptos para que sean bien explícitos sobre el tema que se quiere investigar. Obviamente este es exageradamente largo y muy crítico en decir qué términos incluye y qué términos excluye dentro de la base de datos que yo quiero,
porque estaban haciendo una investigación de revisión sistemática, ¿verdad? Pero generalmente nosotros usamos 3, 4 conceptos en, por ejemplo, poner ansiedad on, o sea, el término ansiedad con, que sería, o en este caso, podrían poner, y adultos, ¿verdad? Que de alguna forma involucraría que en toda la base de datos que exista les reporte todos los estudios que sean sobre ansiedad y adultos. Si van a hacer satisfacción académica, que en inglés, adultos o adolescentes. Entonces, toda la base de datos que va a reportar va a ser de ese grupo de palabras claves. Por eso, en los resúmenes de los trabajos de tesina, monografía, tesis de grado, de posgrado, ya sea de maestría o doctorado, se ponen palabras claves porque sirve para que el buscador identifique ese trabajo. Por eso es bueno y asertivo y muy correcto colocar adecuadamente qué palabras clave engloba todo el trabajo que realizamos, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto tiene que ver con cómo buscar, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que hay un link en donde podrían hacer búsquedas acerca de temas. Acá tenemos Redalytics y, por ejemplo, voy a ver si puedo ingresar en Redalytics automáticamente. Tenemos también Latindex, que es para... Vamos a ver si me abre solamente la página o no me abre. No me abre. Esperen que. No, solamente me descarga. Dale. Me ingresa. Artículos. Todo lo que sea artículos. Ahí va a abrir. La referencia no me sale. Esta es otra base de datos. No entiendo por qué no me sale más. Ahí está, Redalytics. A ver. Y acá generalmente Redalytics es una de las bases de datos o donde hay un conjunto de revistas, o sea, es decir, artículos científicos que pasan por filtros muy buenos relacionados a Latinoamérica. Es uno de los mejores, con Cielo, ¿verdad? Pero a veces en Cielo hay algunas revistas que no tienen los criterios mínimos como para ver esa revisión. Por eso les muestro con Redalytics. A ver, díganme una variable que se puede estudiar en psicología educacional para hacer búsqueda. Me quedé en blanco, a ver qué puede ser. Inteligencia, otra vez. Inteligencia. Vamos a ver si encuentra. ¿Qué más? Vamos a ver si encuentra algo. Yo le pedí que me busque todos los artículos que incluya solamente esos tres conceptos. La población adolescente y las dos variables que aparentemente, supuestamente, yo buscaría estudiar para ver si hay artículos. Entonces me encuentra inteligencia emocional con factores personales protectores en consumo de alcohol en adolescentes. O sea, tuvo en cuenta 2 términos de los que yo le pedí. Después, y este está en acceso libre a la información, o sea, van a poder acceder a todo el artículo. Inteligencias múltiples y su relación con la inteligencia cognitiva y emocional en adolescentes, tuvo en cuenta otra vez el concepto, etcétera, etcétera. Valores normativos de la escala multidimensional de autoeficacia, que es el otro concepto, pero este me lanzó con
adolescentes y niños porque se habla de adolescentes y niños dentro del trabajo. Autoeficacia percibida en la conducta académica en estudiantes universitarios. Ahí ustedes pueden decidir, incluso por más de que este sea en otra población y toca una de sus variables, puede ser parte de sus antecedentes. Porque a veces me dice, profe, no encontré con mi población. Igual sirve esto como antecedente. Por más de que sea con una población de otra edad o de otro contexto, o sea, de otro país, igual sirve como antecedente. Porque es difícil luego que se encuentren estos conceptos así tal cual en un estudio. Puede ser que se encuentre inteligencia y autoeficacia en adultos, pero no en adolescentes. Sirve como antecedente. Puede ser que encuentre inteligencia en adultos. Sirve como antecedente. Autoeficacia en adolescentes. Sirve como antecedente. O sea, independientemente a que no se encuentre así lo que yo quiero buscar, si encuentro de manera aislada las variables en diferentes estudios, sí pueden servir como antecedente. O sea, el resultado que reporta sobre la variable que yo quiero estudiar es, supongo, mi antecedente. ¿Se entiende? Porque como vemos acá, tuvieron en cuenta muchas cosas, pero lo que yo voy a poder reportar es sobre inteligencia emocional. O sea, a mí no me interesan los factores de consumo de alcohol, ¿verdad? O sea, o alguna forma podías tener en cuenta, bueno, tener buena inteligencia emocional es un factor protector en no consumir drogas. O sea, así solamente eso poner, pero no englobar en detalles que no tengan que ver con el estudio que yo quiero realizar. ¿Sí? Bueno, este es Redalit. Y obviamente es fácil porque generalmente lo que se hace es visibilizar el material, ¿verdad? Bueno, se puede incluso descargar en PDF y pueden acceder al documento. O sea, Redalit tiene el beneficio de que muchos de sus documentos están en acceso libre a la información. Hay otras bases de datos, como les mencioné la semana pasada, ¿verdad? Que sí cuesta más poder hacer búsquedas porque tienen un costo, ¿verdad? Pero hay búsquedas que se pueden realizar también teniendo en cuenta otras bases de datos. Yo les recomiendo que hagan se registren en una base de datos que tenemos en el país que se llama SICO, ¿verdad? SICO es el Centro de Información Científica de CONACYT, ¿verdad? Que prácticamente el Estado está pagando 2 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Bueno, pero mucha plata para que se pueda llegar a acceder. Generalmente uno puede hacer también acá búsquedas con palabras clave, por ejemplo puedo poner inteligencia, e incluso las búsquedas son mucho mejores si se hacen en inglés. O sea, hacemos la traducción en una... Les cuento cuál puede ser la página donde pueden hacer las búsquedas. Hay uno que se llama creo que era DPEP o DIP. Ahí está. Este es un buen traductor y pueden usar para poder traducir las palabras claves. O sea, cómo se traduce inteligencia, adultos, adolescencia. Y la mayoría de los artículos científicos están reportados en inglés, entonces van a poder acceder a más bases de datos. E incluso van a estar mucho más actualizados en comparación a solamente los artículos que están en español. Bueno, vamos a ver un poco. No sé si hay otra alternativa, pero es muy probable que la búsqueda sea mucho más a más fuentes si es que cambiamos al inglés. Sí, por la cantidad. Voy a traducir todo nomás ya. ¿Qué más?
Mesh de búsqueda de palabras claves, pero con relación a lo que tiene que ver con salud, que puede ser autismo, como se dice en inglés, o por ejemplo, como para hacer búsquedas. Autism. No, pero nos ayuda a poder aprender algo, ¿no? Autismo, adolescentes. Vamos a ver si me identifica. Acá ya me sale. Al poner autismo, palabra clave, incluso trastorno del espectro autista, ya está en inglés. Y al hacer búsquedas, ustedes pueden buscar más intervenciones. Le voy a poner buscar. Ahí me sale una lista de cosas y yo voy a empezar a hacer la integración. Si integro o no el concepto como tal, le pongo agregar, ¿verdad? Y acá ya me sale el and, que es y en inglés, ¿verdad? Lo único que yo sé. Y, obviamente, y a veces or, que es para excluir. Es como decir, no es excluir, es como la O. Quiero inteligencia o autoeficacia. ¿Sí? Y el not, que es no, es para excluir. Por ejemplo, le decís, yo quiero toda la información sobre autismo adolescentes, pero excluíme adultos. Entonces te va a reportar solamente de autismo adolescente. ¿Verdad? Bueno, vamos a poner and y agregar, yo creo que podemos poner, creo que niños se escribe children, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a agregar? Seleccionar, tengo que seleccionar niños, adultos, niños, tengo que seleccionar uno de los conceptos. Y acá me dice children o child, ¿verdad? Persona de 6 a 12 años. Ok, entonces tengo en cuenta ese concepto, ya está and, ¿verdad? Le doy a saltar la búsqueda, entonces me dice, te voy a buscar información sobre el espectro autista, el trastorno del espectro autista y niños. Entonces le doy buscar en PubMed, que es una base de datos también, y me va a encontrar toda información sobre el tema. Y ahí mira, todo está en inglés, pero yo lo que suelo hacer es, le voy para traducir, porque así únicamente podemos sobrevivir para las bases de datos. Suelo pedir que, nos suelen pedir que nuestros antecedentes sean de los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces ustedes pueden minimizar, acá yo elijo, bueno, quiero archivos sobre el trastorno del espectro autista en niños de los últimos 5 años. Acá pueden volver a elegir si quieren al texto completo gratis, quieren libros, ensayos, metaanálisis que le dije que son, o revisiones sistemáticas son de mayor, ¿cómo se dice? Evidencia. O estudio, ¿qué tipo de estudio querés, verdad? Vos podés ir seleccionando ensayos clínicos, que son estudios experimentales, o estudios de revisión, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso van a salir, de acuerdo al filtro que ustedes seleccionen, van a salir los estudios. Por ejemplo, un caso de informe de síndrome de West y retraso global de desarrollo en niños con una mutación X, reporte de caso. Este es un estudio de caso, ¿verdad? Terapia de grupo, ¿verdad? Sobre el sesgo de conclusión en adolescentes con trastorno del espectro autista. Bueno, y ustedes pueden colocar otras palabras claves, como ven, utilizando and, ¿verdad? Or o not, ¿verdad? Para poder agregar otros conceptos para la búsqueda o excluir otros conceptos, ¿verdad? Obviamente, si la búsqueda se hace en inglés, encontramos muchísima información. Si hacemos en español, vamos a cambiar un poco, van a ver que cambia. Es muy poco. Porque la mayoría de las cosas que se publican es en inglés. Pero vamos a buscar otras búsquedas mesh. Voy a quitar las palabras claves acá.
autismo, niños. Bueno, si quito los... Me salen en español, pero son poquísimos. Solo 6 estudios, si pones en español. Si ponemos en inglés, entonces pueden hacer la búsqueda o de los términos en DeepL que les mostré, ¿verdad? Para traducir, que pueden traducir los conceptos y después empezar a hacer las búsquedas. Hay tutoriales para hacer traducciones también de los artículos. E incluso hay una forma de hacerlo que se pasa al PDF a Word y el archivo, el programa de Word, de Office, ¿verdad? Pueden darle traducir al español, obviamente, y les puede traducir parte del texto, ¿verdad? Que funciona también. Bueno, entonces vimos Redalytics, vimos que se pueden hacer otras bases de datos que tenemos acá en esta lista. Obviamente hay otros que tienen que ver con PubMed, hicimos ahora desde Mesh, ¿verdad? Cielo tenemos también como otra base de datos que se pueden hacer búsqueda. Podemos poner niños, autismo como palabra clave. Vamos a ver qué nos encuentra. Factores de riesgo, resiliencia en familias con hijos, en caso de que quieran trabajar con padres, ¿verdad? Hay diferentes bases de datos, diferentes disciplinas y pueden hacer la búsqueda en español como en inglés, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que hagan de la forma para encontrar más bases de datos. Y hacer los filtros de los últimos 5 años, ¿verdad? Si encuentran algo similar a lo que ustedes quieren hacer, si pueden reportar si es un poquito más viejito, ¿no? Ahora, recordemos que los resultados del estudio, ¿verdad? Son la fuente de primera mano y que a veces van a encontrar citas de autores referentes acerca de una teoría X. Revisan la bibliografía y verifiquen justamente de que esos autores, estos autores del trabajo que ustedes encontraron, reportan los datos de la referencia o de la fuente para que ustedes puedan buscar y a ver si acceden a esa misma fuente. Por eso el citar y referenciar a la par que se está haciendo el trabajo es súper importante, porque a la persona que va a usar tu estudio como antecedente o que está leyendo tu trabajo le está facilitando en dónde encontrar información. Otra cosa también que es súper importante es, bueno, le dije lo de psico, ¿verdad? Como base de datos, que es importante también. Bueno, Redalytics, que ya saben, este es una revista que está justamente, que es española, ¿verdad? Te voy a cerrar un rato. Psico pueden usar palabras claves también, pero les piden registrarse. Probablemente encuentre información, pero para poder descargar el archivo tiene que estar registrado. Se registran como en cualquier red social, les va a pedir su nombre, apellido, de qué universidad son, qué carrera. Yo ya soy usuaria, o sea, ya tengo un registro en Psico, entonces automáticamente no tengo que tener problema para entrar ahí. A ver, vamos a ver si entra. C y... que era mi número de cédula y... ¿A qué? 2... ¿Y el mismo era? ¿No entra? No. Por ejemplo, C2, 819, 521. Bueno, tengo que reclamar. Este cambió hace poco la plataforma, porque está a otro color. Bueno, acá. Sí, cambió hace poco. A ver, psico. Pero igual creo que van a poder hacer búsquedas. Ingreso. Vamos a ver lo del ingresar. Solicitud de registro cita por usuario.
Sí, ahí está. Ah, Kona. Ahí está. Lo contraseña. Me equivoco, ¿verdad? En otro lado, ¿verdad? Por Conacyt nos pusieron así. Ingreso exitoso, ir a búsqueda. Sí, porque yo tenía pensado lo que grabé la contraseña y todo. A ver si yo puse mal ahí. Y que la búsqueda se puede hacer. Ok. De poder hacer búsquedas. Está la Federación de Estudiantes. El programa Procencia de Conacyt que prácticamente se encarga de gestionar las bases de datos. Hay artículos muy buenos de revistas así súper caras que a nosotros, entre comillas, nos sale gratis, pero sabemos que pagamos con nuestro impuesto. Entonces como que hace para que podamos acceder a fuentes. Bueno, después de acceder, obviamente puedes hacer la búsqueda y descargar los materiales. Muchos de los materiales están en acceso libre. Algunos lamentablemente no porque tiene costos, pero existen formas también de descargar. Hay una chica que nosotros le decimos la Robin Hood de la ciencia, que tuvo problemas legales, que se llama, ay no sé cómo se llama, pero Siphoop es una chica muy vale en informática, que lo que hacía es que nosotros los artículos que eran de pago podíamos descargar gratis, ¿verdad? Por eso se le dice Robin Hood. Le quitó a las editoriales de pago, descargó todo y puso en diferentes bases de datos, o sea, en diferentes nubes de diferentes países del mundo, y le denunciaron, pasó muchas cosas, obviamente, ¿verdad? Pero a partir de ahí se habló de lo que era el acceso libre a la información, ¿verdad? De que si la ciencia tiene como fin mejorar la calidad de vida, ¿por qué la gente tiene que pagar para acceder a una información? Entonces, Zip-Hub nos sirve a los que no tenemos para pagar para base de datos justamente o artículos que son de paga, y lo que se suele colocar acá es los datos de un artículo, que suele ser un código que tienen todos los artículos científicos que se llama DOI, ¿verdad? A ver, vamos a ver si puedo encontrar alguno, ¿verdad? Alguna revista, artículo importante. A ver, que puede ser algo difícil de encontrar. Ay, a ver, no sé, no me viene en la cabeza qué puede ser. Algo sobre, digamos, un tema así muy relevante y difícil de acceder y que sea, a ver, pensaba COVID. Pero tiene que ser, esperen que voy a pensar. Voy a buscar un poco, voy a buscar el artículo de Robert Stenberg. A ver si puedo encontrar acá está el libro que le dije que nunca encontré, que después me pasaron la fotocopia. Pero voy a buscar si encuentro el artículo. Artículo versión reducida de la escala triangular del amor. Como ver vos, si acá tiene que estar la referencia. A ver. Carlos Yela, Stenberg. Acá está. Vamos a ver, que esté el DOI, porque si está el DOI voy a poder conseguir el libro. Vamos a ver si encuentro acá, copiar. Está en la revista que es de APA, tiene más de 1200 citas, y voy a ver si está su DOI. Esto no podíamos hacer en el 2008, 2012, 2013, ahora hay más facilidad. Mira, acá hay el DOI. Este es el DOI, el código, bueno, el código de referencia del material. Yo lo que hago es copiar, por favor. Ojalá pueda descargar porque nunca había descargado. Le doy copiar, me voy a Zip-Hub. Obviamente este video que se está grabando yo voy a poner ultra oculto para que ustedes no me vean y nadie más. Porque ya no hay por qué, amor. Ojalá que sí. Encontró. Algo que no se puede acceder el 2000 no sé cuánto.
¿verdad? Bueno, del 97, o sea, cuando yo tenía 7 años, se puede acceder. O sea, esta chica es una... Ya descargar, estoy feliz. Ahora, cosa que no conseguí, ahora conseguí, ¿verdad? Aprovechando las circunstancias. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, viste cómo es importante saber referenciar. Referenció, busqué el artículo así en buscador de Google, me apareció en dónde está, que obviamente no tengo acceso al material, solamente me pone el resumen y nada más. Entonces, como acá está el DOI, copié el DOI a Ziphook y ahí me apareció el artículo completo. Eso no le cuentan a nadie. Así va. Esos son secretos así para saber. Por eso lo importante no es saber todo, sino saber dónde vas a conseguir la información. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, aparte de esos buscadores, ya sabemos Psico, Redalyc, tener cuidado en Google Académico, como ya sabemos ahora. En Google Académico, buscar justamente fuentes de que hayan pasado por revisión, o sea, que sean de repositorio de revistas o que repositorio de universidad, mejor dicho, o revistas que sí estén indizadas, que sea mejor. Si encuentran un archivo que es medio así, que no se revisó, o sea, mejor no usen. Hey. ¿Qué más? Bueno, palabras clave pueden poner, inteligencia emocional universitario, por ejemplo, le pido de los últimos 5 años y aparecen las fuentes. Al saber de dónde es, acá estos datos nos dicen si son de revistas, si son de repositorio de universidades o si es un simple trabajo práctico, ¿verdad? Si es un simple trabajo práctico, no, así no usen. Terapia psicológica es el nombre de una revista, investigación de educación médica es una revista, etcétera, etcétera. Revista US, que justamente menciona también. Entonces, hay cosas que sí es importante usar en Google Académico, pero tenés que saber de dónde se te reporta el dato, ¿verdad? Para que sea algo que haya pasado por algún tipo de revisión, ¿verdad? Bueno, eso en base a esos datos, como para tener en cuenta. Entonces, generalmente usamos Redalyc, Google Académico o Psico o Cielo, ¿verdad? Como ya saben, que es el que más se suele usar. Son los buscadores que más utilizamos para buscar nuestro antecedente o para nuestro marco teórico en nuestros trabajos de tesina o trabajo final de grado o monografía o cualquier otro trabajo que les pidan. De esos lugares quiten información, ¿verdad? Algo importante es que ustedes pueden reportar justamente en sus trabajos la inclusión de citas, ¿verdad? Y hay un conjunto de caracteres que hay que tener en cuenta en cuanto al formato de los trabajos según normas APA, pero nosotros nos regimos en lo que dice el reglamento del trabajo final de grado. El trabajo final de grado tiene una estructura que ya sabemos que es de protocolo, ¿verdad? Este es el reglamento multidisciplinario. Estoy buscando el otro reglamento, resolución, que habla justamente del reglamento de tesina, de trabajo final de grado que salió el año pasado. Distribuciones legales resuelve. No, esto no tiene nada que ver. Creo que me equivoqué de abrir archivo. Resolución, acta. ¿Y si no era este, cuál es entonces? A ver. Acá está la otra resolución. Creo que este es el reglamento de... Acá está. Reglamento del trabajo final de grado. Tiene que tener una estructura. Acá habla justamente de las tareas o el rol que debe cumplir el tutor, el estudiante. Habla de la parte ética, que se debe usar normas APA que está vigente en el año. O sea, nosotros tenemos que usar norma APA 7ª edición, ¿verdad? Y si se actualiza tenemos que cambiar automáticamente porque es lo que dice nuestro reglamento.
El tema, que sabemos que es una idea central, que debe ser justamente vinculado a la carrera, que sí se pueda estudiar, que sea factible, obviamente para presentar como propuesta. Presentación del proyecto tiene que tener portada, o sea, la carátula con el nombre de la universidad, la facultad, la carrera, el título, el tema título, los autores, el tutor y la ciudad, departamento y año, ¿verdad? O ciudad, año también se suele colocar, ¿verdad? Después va el planteamiento del problema, ¿verdad? Que es la descripción del problema, está la pregunta de investigación, la pregunta general y específica. Posteriormente los objetivos general y específico, y después el objetivo específico se coloca en el proyecto, la hipótesis de investigación. Posterior a eso va la justificación, que sería el para qué van a hacer el trabajo, luego el marco teórico, ¿verdad? Y después el marco teórico del capítulo o el apartado que es de la parte metodológica. La parte metodológica debe estar diseño, la definición de variables. Antes la definición de variables e hipótesis estaba posterior al marco teórico. Ahora ya sabemos que hipótesis va después de objetivos y definición de variables se integra dentro del diseño metodológico, porque acá dice las variables, ¿sí? ¿Cómo se va a medir? Que serían los indicadores, definición conceptual y operacional. También iría definición, bueno, diseño, delimitación temporal y espacial, definición de variables conceptual y operacional, población, muestra, tipo de muestreo y criterios de inclusión y exclusión. Iría también lo que es el instrumento, o sea, métodos y técnicas de recolección de datos, como menciona aquí, ¿verdad? También incluiría el procedimiento, el análisis de los resultados y los aspectos éticos. Posteriormente, al final, iría el cronograma y las referencias bibliográficas, que hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre referencia y bibliografía. Referencia bibliográfica y bibliografía. La referencia bibliográfica incluye todas las fuentes que están siendo citadas dentro del trabajo. O sea, lo que vos citás, los autores que vos citás dentro del trabajo están referenciados. La bibliografía incluye, aparte de las que están citadas dentro de tu trabajo, otros materiales que no están incluidos en el trabajo escrito, pero sí tuviste que leer para que vos puedas hacer el trabajo. Entonces yo le recomiendo, para no gastar tanto tiempo y centrarse solamente en las fuentes citadas, que hagan referencia bibliográfica, para ahorrar tiempo y dinero y impresión. Eso tiene que ver en cuanto a la estructura. La estructura es similar. Dos cositas lo que cambiaron del lugar, el resto se mantiene. Que sí cambió algunas cosas en cuanto al formato, porque antes teníamos, por ejemplo, diferentes tamaños de letra, cuando era título, subtítulo y el texto en sí, pero ahora todo se mantiene igual. Cambió también los márgenes, ahora se usa hoja A4 con márgenes de superior 2,5, inferior 2,5, 3,5 izquierda por el encuadernado, obviamente, y 2,5 derecho. Antes era diferente el margen, ¿verdad? Otra cosa que cambió es el tipo de letra. Antes podíamos usar Times New Roman y Arial, ahora solo se puede usar Calibri o Arial. Arial es más grande. Usen Arial. El tamaño de letra es de 11, antes usábamos 16, 14, 12, ahora es solamente 11, o sea, tienen que escribir más ahora a diferencia de antes. Y el interlineado se mantiene. El interlineado se mantiene a doble, ¿verdad? A doble espacio, como menciona aquí. Y en todo el texto se usará una sangría primera línea, ¿sí? En cada párrafo. Eso sigue igual. En cuanto al informe, en cuanto a la estructura del informe, se mantiene similar a lo que mencionaba, lo que se presentaba antes, solo que el margen, el tipo de hoja y la letra cambian, ¿verdad? Todo es tamaño 11, absolutamente todo. Antes nosotros jugábamos o incluso no tiene que haber espacio antes ni después del párrafo, que antes agregábamos así como para tener más páginas, ¿verdad? Ahora ya no tenemos más. Entonces ahora es portada, página de aprobación, que sería, eso es en el informe final, cuando previo a la defensa, debe incluir portada, página de aprobación, que iría la firma de sus evaluadores de mesa examinadora,
agradecimiento y dedicatoria si quieren colocar, ¿verdad? Índice de tablas, índice de figuras, índice de contenido, obviamente, ¿verdad? En realidad el orden es índice de contenido, índice de tabla, índice de figuras, en ese orden, ¿verdad? Después iría obviamente el planteamiento del problema, o sea, todo lo que tiene que ver con introducción, planteamiento del problema, pregunta, objetivos, hipótesis y justificación. Posteriormente iría, bueno, que habla en introducción, me olvidé, previo a la introducción va el resumen, ¿verdad? Obviamente después de justificación iría todo el marco teórico, el desglose del marco teórico. Como menciona acá, la versión normalizada, la última versión normalizada del APA, o sea, lo que actualmente está vigente se usa. El diseño metodológico, todo lo que dije que estaba en el protocolo dentro del apartado de diseño metodológico, se incluyen los resultados, ¿verdad? La discusión y conclusiones. O sea, la diferencia entre informe y protocolo es que el informe tiene 3 apartados más: resultados, discusión y conclusiones, y que la redacción se hace a pasado. El protocolo, como es un plan a llevar a cabo, se redacta a futuro en tercera persona, pero el informe, como ya se hizo todo, la redacción es en pasado, ¿sí? Los tiempos verbales cambian. Y siempre es en tercera persona la escritura. Como siempre, yo les recomiendo usar referencias bibliográficas después de las conclusiones, ¿verdad? Se empagina hasta referencias bibliográficas. Anexo no se empagina. Capaz el título pueden llegar a colocar para que le aparezca en índice de contenido, pero para evitar problemas mejor las otras páginas del anexo donde está el instrumento, los dictámenes, la aprobación del protocolo, etcétera, etcétera, no tenga página, ¿verdad? Todas las páginas del trabajo deben estar enumeradas, como ven, desde la introducción hasta la conclusión con números arábicos. Arábico es el 1, 2, 3, 4 como conocemos en normal. Bueno, este es el número arábico, así, ¿verdad? Este que está acá, del artículo 31. Entonces, número arábico se pagina desde la introducción y acá nos dice hasta conclusión, pero generalmente nos piden hasta referencias bibliográficas. Y la cantidad de páginas que se pueda tener como mínimo es 50. O sea, desde introducción hasta conclusión debe haber como mínimo 50 páginas. Máximo 100. O sea, sí o sí les hacen escribir más ahora en marco teórico por el tipo de letra que les da, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante saber? Bueno, siempre hay evaluaciones, ya saben que pasa por su tutor. El tutor aprueba, que es un primer filtro, pasa al asesor metodológico de la facultad, que es el segundo filtro. Si está bien, sale un dictamen de aprobación para llevar a cabo el protocolo. Se lleva a cabo el protocolo, se presenta el informe, la misma cosa otra vez, el tutor evalúa, después evalúa el asesor metodológico de la facultad. Si esos filtros dan el ok de que el trabajo está bien hecho, pasa a mesa examinadora. Son 3 miembros de mesa examinadora. Y por ejemplo, porque pasó el año pasado se nos presentó en la facultad una tesis de un trabajo, realmente no tenía ni pie ni cabeza, ¿verdad? Porque se usó test proyectivo, el título decía algo que no se llevó a cabo, no se encontraban los resultados, asumió hipótesis que no podía asumir si el estudio aparentemente era cualitativo, o sea, todo mal, ¿verdad? Bueno, hay 3 miembros de mesa examinadora, hay 3 respuestas que se pueden dar. Aprobado, que está todo espectacular, excelente, ya era inmortal terror. Aprobado con modificación y rechazado. Si 2 de los 3 miembros de mesa rechazan el trabajo, el alumno pierde el derecho de presentar el trabajo y tiene que empezar de nuevo. Lo que pasó con la persona del año pasado, ¿verdad? Nos tomamos 6 meses de evaluar el trabajo. Yo tuve que buscar información por todos lados para ver si el instrumento de alguna forma le podía servir para presentar su trabajo, porque la persona lo que hizo fue aplicar Persona bajo la lluvia por WhatsApp a 45 niños de 2 colegios X, creo que eran Paraguarí. Y yo, ¿pero por qué aplicó por WhatsApp? ¿Verdad? Bueno, o sea,
todo, ahí lo ya estaba mal. Yo cuando leí ese y cambió en el primer borrador que entregó, decía que aplicó por WhatsApp, y en el segundo borrador decía de manera telemática. O sea, es como que trató de cambiar el mensaje, pero ya. ¿Viste? Así cuando ya te equivocaste y tipo trata de solucionar, pero no podés solucionar. Bueno, esa era la situación. El estudio decía, el título del trabajo era Indicadores emocionales de niños de 4 a 6 años y su relación con el tipo de familia que tienen. Bueno, y yo buscaba en sus resultados una correlación, o sea, una comparación de los indicadores según el tipo de familia. O sea, los niños que viven con familia nuclear, familia monoparental, o si vivían en familia extensa. Yo buscaba eso. No. Lo que hizo la chica fue describir: tantos niños tienen indicadores emocionales de irritabilidad y cosas así, ¿verdad? Y yo así, ¿dónde está la relación? ¿Verdad? ¿Dónde está la relación, la comparación entre los tipos de familia según los indicadores, que es lo que dice tu título? ¿Verdad? Y ella asumió nomás, así por descripción, que se aprobaba una hipótesis. Y yo así, pero ¿dónde está el ejercicio que me prueba que eso que vos me decís es verdad? ¿Verdad? No estaba. Bueno, eso no es todo. Así vos, cada vez peor. ¿Qué pasó después? Se le dio la sugerencia de que tenía que cambiar, y en el informe, en limpio supuestamente, ella cambia de test. Habla de dibujo de la figura humana a personas bajo la lluvia. Y yo así, no era que aplicó el personas bajo la lluvia, porque el dibujo de la figura humana como test proyectivo tiene validez, ¿verdad? Pero el otro no. Entonces yo trataba de por lo menos buscar a ver cómo podemos hacer. Supuestamente hizo un cuestionario y una entrevista a los padres. La entrevista no preguntaba absolutamente nada sobre emociones. Un ítem decía a qué su hijo tiene miedo. Es el único ítem que medía mi emoción. O sea, como que, papá, vos que sabes que tiene miedo tu hijo, ¿verdad? El único, no había ningún otro. Cómo estaba compuesta la familia, qué tipo de castigo tiene, o sea, qué tiene que ver el castigo con indicadores emocionales, si vos querés saber según el tipo de familia. Así que, o querés saber, ¿cómo se llama? Creo que hay el concepto que se habla mucho hoy en día, que es estilo de apego. Y en su marco teórico en ninguna parte me habló de emociones, no me habló en ninguna parte de emociones, me habló de estilos afectivos, de crianza, desarrollo cognitivo, físico y psicosocial de la niñez. Pero no me hablaba de lo que ella me decía que buscaba el trabajo, ¿verdad? O sea, todo mal luego. O sea, yo quiero saber cómo lo que hizo ese trabajo. Y a nosotros lo que nos sorprendió fue cómo llegó hasta la mesa examinadora. Si tiene 2 filtros, que es su asesor metodológico y su tutora. Bueno, se rechazó el trabajo. La alumna quería cambiar mesa y yo le dije a la directora, yo me tomé 6 meses por 2 cosas. Uno, porque quería corroborar de que realmente estaba mal y yo tenga sustento de fundamentar por qué. Y 2, porque si este trabajo se presenta, yo renuncio como mesa y si sale a la luz va a ser re vergonzoso para la facultad que se presente el trabajo, le dije. Y como se acordaron del caso de Naruto y eso que pasó en la facultad, del agradecimiento a Naruto, la directora me dijo, no, está bien, ¿verdad? O sea, como que tranquilo nomás. Pero son cosas que hay que tener en cuenta, por eso, de en dónde buscar información, que el instrumento que usen tengan propiedades psicométricas de confiabilidad y validez, y que se haya publicado, o por lo menos que se haya, no publicado, aplicado en la zona, o sea, que sea por lo menos latinoamericano la aplicación. Porque si no podemos caer en errores así como este, ¿verdad? Muy graves, pero eso ya era demasiado grave, en no tener en cuenta en cómo hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, generalmente, por eso les muestro la reglamentación, y también les cuento que hay una cuestión disciplinaria en caso de que se falte respecto a lo que es presentar trabajos plagiados o cosas como esa. En el artículo 20, inciso A, habla de que, a ver, ¿dónde está? Acá está.
constituyen faltas graves académicas cometidas por los estudiantes las siguientes: defraudar, plagiar, suplantar, implementar cualquier otro engaño o artimaña en cualquier examen, prueba, evaluación, trabajo de grado, posgrado, monografía o de campo o de procesos académicos, e incluir a otros comentarios, ¿verdad? Comercializar exámenes, así, etcétera, etcétera. Y hay sanciones, o sea, antes no me detuve a ver cuáles son las sanciones, pero creo que hay va al legajo del alumno, se le puede desmatricular, o sea, realmente es súper vergonzoso llegar a la tesis y que entregues un trabajo que vos no hiciste, por ejemplo, y se te pille. Y justo ayer estuve viendo algunas noticias relacionadas al tema porque en el 2017 se le había quitado a una becaria de doctorado o de maestría de CONACYT de acá en Paraguay la beca porque todo su trabajo de posgrado, de tesis, era plagio de otra persona de otro país, pero así todo. La única cosa que cambió puso su nombre, y lo único que cambió es el agradecimiento y dedicatoria. El resto era idéntico. Y eso es lo que quiero buscar, como para tener en cuenta también de que hay como que criterios, y evitemos nomás problemas, no evitemos problemas, malentendidos, pasar mal rato. O sea, si se hace bien, así, tranquilo, como tiene que ser, para no tener problemas relacionados a lo que es la entrega de trabajo, ¿verdad? Y siempre lo que nos piden es que el trabajo que ustedes hagan tenga un aporte extra de lo que ya se sabe del constructo que están estudiando. Por eso, si van a hacer temas que ya se están estudiando mucho, búsquenle el lado de cosas nuevas que ustedes puedan aportar, para que no se les rechace el tema título, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de inteligencia emocional, como le dije, ya no quieren más que ya Valema nos dicen, ya Ipukúmala, todos hacen inteligencia emocional y autoestima, ya sabemos todo. Pero busquen con otras variables. Si van a hacer los mismos, relacionen, comparen o asocien con otras variables. Pero no otra vez solamente descripción de inteligencia emocional, solamente descripción de, ¿cómo se llama? Descripción de, voy a buscar mi historial. A ver, bueno, voy a buscar uno acá. CONACYT, bueno, en realidad voy a poner plagio. CONACYT, becaria, 2017. Faltó Paraguay, pero bueno, lo que va a encontrar. CONACYT puede exigir devolución de beca a causa de plagio. Sanciona a investigadora por plagio. Ay, qué pelada. Bueno, lo que sí, 2018 sí que fue, 2017. Porque, o sea, en realidad, cuando yo estaba presentando, o sea, haciendo mi tesis de maestría, que fue en el 2017, ya se viralizó entre los becarios, porque yo era una becaria, y se dijo que a una persona se le estaba persiguiendo, que era de, no sé, no me acuerdo de dónde, el hecho de haber encontrado una similitud entre sus trabajos, ¿verdad? Y creo que hicieron una revisión por medio de software antiplagio y así la mayor parte del trabajo era copy-paste, así pero calcado, ¿verdad? Y lo que piden es justamente de que se puedan citar, referenciar. Creo que tuvo que devolver el dinero, ¿verdad? Son 165.600.000. Y yo nosotros cuando somos becados, no importa dónde, ya sea CONACYT o por becal, vos tenés que cumplir con algunos, o sea, tenéis la obligación de terminar el posgrado, porque si no terminás el posgrado tenés que devolver el dinero que se desembolsó por vos. ¿Y en qué momento lo que vas a conseguir 160 millones? Si es que tiene que ver con el costo de formación, o sea, no, yo no tengo, ni ahora ni en ese tiempo tenía, así que fue bastante
llamativo la forma en que se encaró. Y hace poco conocí de la Universidad de Itapúa, sería Uni, ¿verdad? Uni Itapúa, Universidad Nacional de Itapúa, ¿verdad? Bueno, por lo menos no somos nosotros, ¿verdad? Tipo, es vergonzoso, pero no somos, no, es de nuestra... Y se había hecho un antiplagio, eso es lo que quiero encontrar. No me muestra. Que prácticamente era todo el trabajo copiado, ¿verdad? Otra cosa también que se llegó a verificar es justamente en una, no sé si fue una jueza, pero una persona de autoridad en México, se encontró que su trabajo donde recibía su título y su, ¿cómo se dice? Su registro para llevar a cabo su trabajo, era un trabajo plagiado. Entonces le quitaron de cargo y le quitaron el título, le quitaron el registro, le quitaron todo. Entonces, tipo, porque la gente no tiene tiempo. Muchos no tienen tiempo, entonces ven la forma de... como si fuera aquel que... Lo que pasa es que alguien que ya sabe sobre el tema y ya le conoce al estudiante, ya sabe cómo escribe. O sea, no... Se nota cómo hace dentro de todo, ¿verdad? En lo particular, medio evidente lo de, ¿verdad? Cuando realmente hace el estudiante y cuando no hace. Por la forma de escribir, por el término, entre otras cosas. Y yo le iba a pasar por WhatsApp, en donde hablan los criterios de citaciones, ¿verdad? Las citas pueden, o sea, cita normas APA es el estilo apellido año. Y a veces número de página. O sea, cuando son citas textuales, sí o sí llevan número de página. Y existen dos tipos de cita textual corta y cita textual larga. Cita textual corta es hasta 39 palabras. 40 palabras o más son cita textual larga. Y es tal cual como está en el material, vos agarras y pones en tu trabajo, ¿verdad? Así tal cual calcado, ¿verdad? Entonces, como mencioné, existen dos tipos de citas textuales, de menos de 40 palabras, yo digo hasta 39 para no olvidarme, de 40 palabras o más, y los parafraseos, que es decir con tus palabras lo que dice el autor. Pero siempre, por más que sea parafraseo, cita larga y cita corta, va el estilo de cita apellido año. Y en citas textuales, apellido, año, número de página, sí o sí. Y hay dos tipos de citas, que uno que se centra en el texto y otro que se centra en el autor. Famoso solemos poner, según Stenberg 2019, refiere que el amor es, ¿verdad? Y esa es una cita que se centra en el autor. Entonces, ¿cómo está acá, verdad? Lago de Vergara, Gamova y Montes 2014 consideran que el texto tal cual lo que dice, entre comillas, porque es una cita textual, y termina con el número de página. Esta es una cita centrada en el autor. Y la cita centrada en el texto es cuando citamos al final del párrafo, ¿sí? Como siempre, entre paréntesis va apellido, coma, año del autor, de la presentación del trabajo o la fuente, coma, p punto, número de página. Eso es cuando son citas textuales. Y cuando son citas textuales menos de 40 palabras, sí o sí lo que refiere del texto que ustedes sacaron va entre comillas. Y así nosotros nos vamos, porque, ¿sabes por qué es importante que ustedes pongan en el formato? Porque si hacemos un escarnio antiplagio y eso nos muestra de que ya se copió textualmente en un lugar, pero la cita está bien hecha y la referencia está bien hecha, no es plagio. Por más de que haya coincidencia en la escritura, no es plagio porque se citó bien y se referenció bien. Y tiene las comillas cuando es cita textual corta. Cuando es cita textual larga, antes el texto se ponía en bloque, interlineado 2, ¿verdad? Y tenía una sangría en otra ocasión, antes, el año hasta la sexta edición, era 2,54. Ahora la sangría es 1,27, que es en un apartado, ¿sí? El primer párrafo va así tal cual, sin sangría, pero si hay más párrafos, 2, 3, 4 o 5 párrafos,
de cita textual larga, o sea, de 40 palabras o más, los siguientes párrafos irían con sangría a primera línea. Pero como yo sé, o sea, si yo hago un escaneo del texto y esto me sale textual, pero el alumno puso el formato, el interlineado como corresponde, la cita al final del párrafo y referenció bien, ok, está bien. La pregunta que nos hacen es, ¿cuánta cita textual larga puede haber en todo el trabajo? En la facultad nosotros, así como tipo un acuerdo entre los tutores, tenemos en cuenta que como máximo se debe tener cita textual larga hasta 2 páginas. No más de eso. O sea que si citan una parte, citan otra parte, citan otra parte, que en conjunto den como 2 páginas. ¿Sí? No más de eso. Si es más, que el alumno aplique el parafraseo. ¿Sí? Porque eso también, a veces se hace cita larga por todos lados y ya tenemos 10 páginas, ¿verdad? Entonces, como para que se vea que el alumno leyó, ¿verdad? Entonces, las citas textuales largas, cuando es en un primer párrafo, no lleva sangría, pero tiene la sangría de 1,27, que es este espacio, ¿verdad? No tiene la sangría a primera línea y tiene la sangría de 1,27 al costado, que es lo que resalta del texto general. Es que por eso se dice que está en un bloque. Y al final del párrafo, por ejemplo, va la cita. ¿Por qué? Porque se centra en el texto, ¿sí? Cuando se centra en el autor, como menciona aquí, irían los autores, o sea, el apellido, el año de presentación, lo que refiere, la cita textual y al final el número de página. Sí o sí en las citas textuales, sí o sí, sea corta o larga, va el número de página. Para que la persona que quiera usar ese texto te va a tu referencia, encuentra el material y ya sabe dónde está escrito para poder referenciar. Que es importante dentro de la cita siempre tener en cuenta la fuente, ¿verdad? O sea, de citar como corresponde. Como ven, cuando se enfatiza en el autor, se cita al inicio del párrafo. Cuando se enfatiza en el texto o lo que dijo un autor, la cita va al final del párrafo, como para poder tener en cuenta. Quiero buscar alguno que esté. Un error común que me suelen cometer es que ponen el punto aparte, o sea, el punto final del párrafo antes de la cita. No, el punto final del párrafo va al final de la oración, es decir, después de la cita. Por ejemplo, ¿cómo sabemos la ley de la gramática? El castellano dice que todo punto va al final de una oración. Entonces, si el número de página debería ir acá al punto. Si la cita está al final del párrafo, después del paréntesis va al punto, ¿sí? Por ejemplo, voy a buscar acá. O sea, el punto tendría que ir acá al final del párrafo. Ese es un error común que encontramos. O sea, parece que se olvidan de poner el punto final, ¿verdad? O a veces no me ponen punto. Y yo así, ok, ¿verdad? Bueno, pero son cosas que pasan, ¿verdad? También, bueno, las citas ya saben que son siempre así, de ese modo. Citas no textuales van la misma forma de citación, apellido, año, ¿verdad? De publicación. Y en algunas circunstancias se recomienda colocar el número de página, ¿verdad? Pero obviamente se nota que es un parafraseo porque al hacer por antiplagio o tener el material, el alumno dice con sus palabras la idea central del autor original, ¿sí? Porque accedió al autor original. Bueno, este es otro ejemplo de citas textuales largas, como les mencioné, voy a ir bajando como para mostrar, porque lo importante es tener en cuenta para las referencias. Bueno, otros formatos. Bueno, esta es una cita de cita, que es cuando accedemos a una fuente secundaria. Como yo le dije, yo no podía acceder al libro de Stenberg, pero estaba en la tesis de una profesora. Entonces yo menciono, por ejemplo, Stenberg 1997, como se citó en Martínez 2010, página 50, no sé, ¿verdad? Entonces, yo menciono tal cual los datos de la fuente que yo consulté, que es la de Alicia Martínez, ¿verdad? Pero lo que yo estoy reportando es lo que dijo Stenberg, ¿sí? Entonces, una fuente secundaria es cuando se hace cita de cita y generalmente se coloca de este modo cuando citamos al final del párrafo
O si es al inicio del párrafo sería, según Stenberg, 1997, entre paréntesis, como se citó en Martínez 2011, refiere que, y al final pongo el número de página. ¿Sí? Es centrado, este formato es cuando se cita al final del párrafo y como les mencioné es cuando va al inicio del párrafo, ¿verdad? Generalmente como para tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces las citas indirectas o citas de citas, que es cuando consultamos fuentes secundarias, debe tener generalmente este formato, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cantidad de autores? ¿Verdad? Es importante tener en cuenta la cantidad de autores si tenemos que repetir siempre los mismos autores. Y refiere a que cuando tenemos un autor, va el apellido del autor, obviamente el año, entre paréntesis, en la cita. Cuando son dos autores, va el apellido de los dos autores como tal. Por ejemplo, en el caso del trabajo final de grado que hice con el profe Pascual, sería Ferreira y Mongelos 2014, ¿sí? Porque son dos autores. Si son tres autores o más, va el apellido del primer autor y después va punto et al, que significa y otros autores. Siempre, o sea, no se pone todo la referencia. Entonces, a partir de tres autores va el et al, ¿sí? Solo se le menciona el primer autor, como para tener en cuenta, para no olvidarse, porque a veces confunde. Entonces, como menciona aquí, cuando tenemos tres autores o más, se agrega et al. Rodríguez, et al, punto, coma, el año de presentación del trabajo y el número de página. Si son más páginas, se pone pp. Punto. O sea, sería Rodríguez et al, punto, coma, 2009, punto, 2009, pp, punto, página, que sería páginas 4-5. Es pp. Punto cuando son más de dos páginas y se pone entre guión. Por ejemplo, si uso la página del 4 al 6, entonces 4-6. ¿Sí? Y esto, como siempre, es cuando, este formato es cuando es al final del párrafo, ¿sí? Como para tener en cuenta, tres autores o más. Y hay tipos de citaciones de referencia según la fuente que utilicen, ¿verdad? Siempre van el apellido, en la referencia van el apellido y la inicial del autor, del nombre del autor, ¿sí? El año de presentación del trabajo, el título del trabajo, ya sea libro o incluso edición, de dónde es, ya sea editorial, y va el DOI o el link o URL donde está el archivo en digital. Antes iba a ciudad, ahora ya no va a ciudad y no va recuperado de. Antes poníamos disponible o recuperado de en la sexta edición, cosa que se eliminó en esta presentación de trabajos. Entonces, cuando es libro, serían apellido inicial, ¿verdad? Año, título del trabajo, edición si es que tiene, si es la primera edición, obviamente no lleva, y la editorial. Si es un trabajo que está en internet, sería apellido inicial del nombre, si son dos o más autores, obviamente. Si son tres autores o más, van a ir separados el primero y el segundo autor por punto y coma, ¿sí? Como para acordar. Y obviamente, bueno, generalmente en citaciones con gestores bibliográficos, para español se usa la Y, pero cuando referenciamos con gestores bibliográficos o a veces con el plugin de Word, nos pone la I que se usa en inglés, ¿verdad? Pero igual está bien, no le van a decir nada. Pero en español se tendría que usar la Y, ¿verdad? El año de publicación del trabajo, el título del libro, ¿verdad? No dice si es versión PDF, la editorial, el DOI o URL donde está el material, así directo, ¿verdad? Nosotros usamos tres fuentes: artículos, libros y tesis, tesina o trabajo final de grado, ya sea de grado o tesis de posgrado o tesis de doctorado. Entonces, esas tres fuentes son las que más se usan. Entonces, de alguna manera ya saben qué información va, ¿verdad? Lo que sí, libros digitales, como ya ven, es de la misma forma, ¿verdad? O sea, si es un instituto
el MEC o un colegio o cualquier otra, va el nombre de la institución, como ven, así tal cual, o incluso pueden poner entre paréntesis en la cita, la inicial, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, en la referencia tiene que estar escrito así tal cual el año, ¿verdad? Y en la cita, ustedes en la primera cita pueden poner Organización Mundial de la Salud 2013 y antes del 2013 poner OMS entre paréntesis. Entonces se indicaría que cada vez que hablas de OMS te referías a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Como para poder evitar que exista confusión entre las fuentes. Entonces ya ven que va el año, el título del trabajo, si tiene edición, segunda, tercera, cuarta edición, y automáticamente posteriormente el link, ¿verdad? Y obviamente previo la editorial, ¿verdad? Que es más fácil tener como fuente. ¿Qué pasa si usamos varias fuentes de un mismo autor? ¿Verdad? Acá tenemos Tortosa, hizo un mismo trabajo, o sea, publicó 2 trabajos en un mismo año. ¿Qué tiene diferente? Que la primera fuente que ustedes citan van a colocarle en el año la letra A, para que indique que esa cita es de esa fuente. La segunda fuente del mismo año que citan van a ponerle la letra B. Entonces vamos a saber por las letras de dónde se quitó la información, ¿verdad? Y para poder evitar confusión. Entonces eso es lo que se suele hacer en orden del abecedario para poder ordenar las fuentes. Artículos, porque usamos libros, artículos y tesis, por eso esos 3 voy a mostrar. Va apellido inicial del nombre, apellido inicial del nombre de los autores, ¿verdad? Año de la publicación del artículo, el título del artículo y el nombre de la revista va en cursiva. Volumen va afuera del paréntesis y el número de la revista va dentro de un paréntesis. Después, posteriormente, los números de página sin el PP. Viste que en cita ponemos P o PP como número de página, se coloca solo el número de página como tal y luego el DOI, ¿bueno? O el URL que ayuda a identificar el trabajo como tal. Entonces sería como de este modo, ¿verdad? Apellido inicial de los autores, año, título del artículo, revista en cursiva, o sea, en cursiva, ahora el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número entre paréntesis y después el número de página y el DOI o URL que ayuda a poder encontrar el material, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos que pueden tener en cuenta para la presentación. ¿Hasta cuántos autores pueden tenerse? Hasta 20. O sea, hay trabajos que sí están muchas personas. Estoy buscando uno que sea sitio fuera de internet. Lo otro que solemos usar son las tesis, referencia, obra de consulta, Wikipedia, tesis. Le dije libro, artículo y trabajos de tesis o monografías. Tiene la misma forma de referenciar. Apellido del autor, inicial del nombre, año, título del trabajo, ¿verdad? Indicar si es un trabajo final de grado, si es una tesis de maestría, si es un trabajo monográfico de especialización, si es una tesis doctoral, se indica qué tipo de trabajo es, ¿verdad? Luego, el nombre de la institución, o sea, Universidad Nacional de Asunción sería nuestro caso, y el URL si está en internet. ¿Sí? Entonces, como para tener en cuenta, porque 3 fuentes son las que más usamos: artículos, tesis, trabajo final de grado y tesinas, e incluso tesis de posgrado, ya sea especialización, maestría y doctorado, y como le dije, artículos y libros. O sea, esos son los que más se ponen dentro de los trabajos como fuente. Obviamente se puede llegar a referenciar, por ejemplo, una conferencia en YouTube, se puede también referenciar, o sea, puede ser una fuente, un congreso que está en YouTube, o por lo menos ustedes estuvieron y grabaron y pueden citar tal cual lo que dice el autor. Pueden llegar a usar como fuente simposios, hasta podcast, pero como le dije, existen criterios de calidad de evidencia como para saber qué fuente van a tener mayor credibilidad y cuáles no, ¿verdad? Como para tener en cuenta dentro de los puntos. También se pueden referenciar los diarios, sea diario electrónico o diario en físico. Hola, ¿cómo estás? Diario en físico, pero también así las leyes o reglamento de la Constitución Nacional y cosas como eso, ¿verdad? Como para tener en cuenta. Yo le voy a dejar
Y la semana que viene, por ejemplo, voy a tratar de mostrarle cómo hacer las citas desde el plugin de Word para que se quede grabado y así accedan también y sea más fácil poder registrar, ¿verdad? Ya que se grabó, voy a dejar hasta acá para que les sirva para